Una vez más nos echamos a la carretera, pero lo vamos a hacer desde Barruelo de Santullán. Nos hemos acercado hasta aquí para presentarles a Pedro Herrero, el artivista. Muy buenas, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Descendiente, hijo de Barruelo de Santullán, aunque prácticamente ha pasado la mayor parte de su vida afuera, pero disfrutando de los veranos aquí. Bueno, los veranos, los inviernos y cualquier puente que tengo, aquí me tienes. O sea, Cualquier excusa para venir a visitar a la familia y a disfrutar del pueblín, sí. ¿no? Sí, sí, lo que tiene que ser. Él es músico, cantante, compositor, actor, escritor, hombre de letras, de artes varias y diversas. Sí, la verdad es que en una sola disciplina como que me quedo muy limitado. Pero que además ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, a lo que se estila ahora, a lo que se lleva a las redes sociales. Sí. De todo esto y mucho más vamos a hablar para conocerle mejor. ¿Parece, Pedro, que vayamos y nos echemos a Lo que necesites. a rodar? Vamos a ello. Papá. Pedro Herrero nació el 22 de octubre de 1969 en Santander, aunque desciende de Barruelo de Santullán. Estudió música y arte dramático y siendo muy joven emprendió la aventura madrileña con la ilusión de dedicarse profesionalmente a la música. Desde entonces ha escrito libros y obras de teatro, compuesto e interpretado música en directo y todo ello a través de proyectos tan originales como Primital, y en los últimos tiempos ha incrementado su presencia e impacto en redes sociales gracias al Artivista, un personaje que añora tiempos más sencillos. Vamos a empezar por el principio, Pedro. Normalmente pregunto, ¿nacido y criado en Barruelo? En este caso sabemos que no, que el vínculo con Barruelo es materno. Sí, perfecto. Ella es la que era de aquí del pueblo, ¿no? De Barruelo. Sí, mi madre es la que es de aquí de Barruelo, como lo fue mi abuelo. Bueno, mi abuelo no era de aquí en realidad, de hecho pocos eran de aquí porque la gente vino con la mina y todo eso. Entonces mi abuelo vino aquí, pero vamos, eran de un pueblo de al lado. Y son los que tenían pues, la tienda de ultramarinos de toda la vida, de aquí de Barruelo, en la que se hacía la vida social. ¿Has visto al minero que nos hemos encontrado? Sí. ¿De qué familia eres? Namuel, Meca, o sea, como que era una familia muy conocida, hombre, teniendo la tienda de ultramarinos. Claro. En una época en la que Barruelo tenía miles y miles de habitantes. 10.000 llegó a tener, yo creo, si no leí mal. Citabas a tu abuelo, lo comentamos también antes, que fue alcalde de Barruelo. Sí, fue alcalde, sí, en tiempos de Franco, no sé si en 1957, 58, ahora no lo sé, pero es curiosísimo porque como pasaba muy antaño, mi abuela era la que tiraba de la cultura, bueno, aparte de que mi abuelo formara parte de la banda municipal, porque yo no sé, la música ha sido el vínculo absoluto de mi familia generacional. De hecho, ahora mismo estoy flipando con mis sobrinos porque se han hecho su propio grupo entre ellos y tienen una formación musical que ya me hubiera gustado a mí tener a su edad. Pero el vínculo fue musical, pero la cuestión cultural fue mi abuela. Mi abuela fue la que puso a estudiar a todos sus hijos para sacarles del pueblo y bueno, pues todos mis tíos, pues más que mi madre con 20 años tenía su plaza de maestra en Madrid, en Palencia creo que ¿Con 20 años? Con 20 años, sí. Luego con 21 se casó, ya por lo que sea, pues eran otros tiempos. Eso iba a decir. Y se acabó, pero el vínculo musical y cultural fue mi abuela la que tiró de todas sus hijas y de sus hijos, porque eran un montón, eran hijas e hijos, o sea, que sí, no era algo que solo les quisiera transmitir a ellos. Recordemos la época que era. Que fíjate que fue al contrario, que tiraba más de sus hijas que de sus hijos. Porque sabía que a lo mejor... Porque sabía, claro, y sus hijas todas eran bueno, o han sido maestras o bueno, han tenido una capacidad cultural. Aquí de verdad que por eso tengo yo ese recuerdo de Barruelo, porque de mi infancia, porque es que era llegar y ponerte a cantar, aprender canciones, todo el día cantando, yendo al monte, estos montes que ves por aquí, pues nos los hemos pateado pues desde los últimos 50 años, claro, porque esa es otra. En esos tiempos te soltaban con 4 años y pues, tú verás si andas o no andas, si no aquí te quedas. Mi madre era de las que, y sigue siéndolo, es que no para, de las que tiraba de nosotros y venga al conservatorio y tal. Conmigo lo llevaba claro, el conservatorio duré muy poco, pero... O sea, sí que llegaste a pasar por conservatorio. Sí. Pero no te convenció. No, era bastante indisciplinado, he sido siempre. Pero claro. Mis hermanas hicieron carrera. Incluso hicieron carrera en el conservatorio. Sí, son todas grandes músicas y
y son profesoras de música, de violín, de violonchelo, de piano. Así que podéis montar la banda en casa. Sí, no, perfectamente. ya está montada. La Orquestina de las Maravillas se llama. Es una orquestina que hemos hecho que es familiar, un montón de gente, a la cual se ha sumado mi cuñado, que mi cuñado, el marido de mi hermana Ana, Luis Felipe Barrio, es un cantautor con el que yo me crié, como quien dice, en los bares, y un día le traje aquí a Barruelo y con un proyecto que teníamos nosotros, se llamaba Obsoletos, que era de canciones antiguas, y por ahí andaba mi hermana y como que Le se gustó enamoraron y Fíjate. ya está, ya es otro barrolano más, ¿no? Veas tú cómo... Y tú, aunque dejas el conservatorio, aprendes a tocar. Sí, Y sí, a cantar y a componer, bueno, eso ya... Sí, el conservatorio me viene muy bien para ciertas cosas, obviamente, y luego siempre he sido muy autodidacta. En el 93 yo estaba en Santander y empecé a tocar la guitarra, y empecé a hacer canciones, y me acuerdo que ahí hice un grupo de música con 20 y pocos años, que se llamaba Menester del Azar, mira, no se me olvidará. Y empecé y vi que mis canciones, oye, pues tenían una historia y llegamos a la final de un concurso, no sé qué. Y llegó un momento que dije, oye, yo me tengo que ir a Madrid, porque aquí no veo color. Y me fui a Madrid con 23 años y allí flipé en todos los aspectos, porque claro, tú vienes de Santander, una ciudad pequeña, y te abres allí y era una cosa de, ay Dios, ¿qué hago yo aquí? Yo estuve muchísimos años, pues eso, con la gente de ahí, aprendí muchísimo, sobre todo de los argentinos, de la gente que recién llegaba a España y que volcaban todo su arte porque tenían muy preparados y compartíamos muchísimas cosas. Hice un grupo que se llamaba Cantad Malditos, con uno de Carabanchel y uno de Buenos Aires, o sea que aquello podía resultar Grupo punky. un grupo casi punky. Mira, pues éramos bastante punkis dentro de lo que era la canción de autor, porque éramos muy soberbios, que tocaba ser soberbio también siendo joven. Yo estuve haciendo arte dramático en la Escuela de Arte Dramático de Santander y tal, pero no lo tenía tan presente. Yo lo que quería era ser cantautor. Yo quiero ser cantautor. De hecho, todavía quiero seguir siendo cantautor. ¿Qué mayor quieres ser cantautor? Lo que pasa es que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Pero... Y luego me volví un ratín a Santander para cerciorarme de que realmente me tenía que ir hasta el 95. Y en el 95 dije, pues me vuelvo. Pues va a ser que sí, ¿no? Que era mi destino, Madrid. Y allí enseguida es que fue llegar y coincidió con una explosión después de la crisis del 93 que hubo ahí y empezaron a liberar suelo, pero bueno, nosotros... Y Madrid era un poco... Ahora lo veríamos como un desastre, ¿no? Pero era, bueno, pues todavía podías aparcar en el centro, o sea, con eso te lo digo todo, sin pagar. I left the east side for a west coast beauty, a girl who burned my thoughts like kisses. Esto era en el 93, 94, que estaba yo recién llegado y empezaba, de repente, pues, me salía un trabajo de buzoneador, de bocadillero. Me acuerdo que yo llegué a ser notificador de multas del ayuntamiento. Anda, muy En agradable. tiempos de Gallardón. Desde la ignorancia, vi yo Carabanchel, digo yo qué sé, yo me aparecía en Carabanchel, hola, buenas, que le traigo una multa, ¿qué dices, chavato? Una cosa era terrible. Hasta que descubrí, fíjate, ves lo que es el outsider, descubrí, claro, que yo iba a los conciertos y llenábamos y no sé qué, y con el primer dinero que yo gané así un poquito, pues igual gané 40.000 pesetas, ¿no? Que por entonces era una barbaridad. Me compré un equipo de sonido pequeñito y enchufé la guitarra y me iba al metro a tocar. Y en 2 horas en el metro sacaba mucho más dinero del que me pagaban en cualquier trabajo. Y digo, entonces ya fui super outsider, todo, ¿no? Ahora Sí, ya no, claro. eso ya no ocurre. Lo sé por No, gente que es- trabaja en el metro, pero yo por eso a mi hija, a Vera, en el momento que pude, porque ella que también canta fabuloso, la saqué a la calle. Yo dije, Vera, tienes que cantar en la calle. Es que, porque la calle es la verdad. ¿Sabes? Y el metro para mí es la verdad, ¿sabes? Entonces, nadie se va a parar porque haya venido a verte. De repente, si se paran, es un éxito, pero Por algo tremebundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora llega un momento en que
que te van poniendo todo el rato palos en las ruedas, como diciendo, pero ¿qué lógica tiene que no dejéis cantar aquí, que no impulséis la cultura local? Y todo se va sumando a un punto de decir, bueno, pues como un cartel que vi una vez, ¿no? Que ponía prohibido jugar a la pelota en el patio, y ponía después escrito a mano, bueno, pues nos drogamos, ¿no? Quiero decirte que dejad de poner palos en las ruedas y tal, porque tal y como está concebida ahora mismo la vida en las ciudades, y empezad a estimular a la gente de allí, la que quiera venir. Si es que es una cuestión de decir, oye, vamos a que nuestra cultura se ponga en un sitio que se pueda fomentar realmente, no solo de boquilla. La vida bohemia queda muy bonita en la literatura, pero en el día a día no es tan llevadera, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que además, como ibas por ahí y ya enseguida te daban de comer o enseguida te daban de beber, que ese era el problema también, pero y que fíjate, con 1000 pesetas hacías cosas, ¿eh? Tú con Entonces se podía... Con 1000 pesetas hacías cosas. Hacías la compra. Pero era verdad, quiero decirte que no hacía falta ganar tanto dinero, los alquileres no estaban tan caros, una habitación, yo me acuerdo que vivía en una corral ahí en Lavapiés, cerca de Lavapiés, y pagaba 20.000 pesetas, que eran 100 euros, o de ahora 120, no lo sé. Quiero decirte que en realidad no te hacía, y luego que incluso los bares y todo eso, que ahora ya no pagaban un sueldo, ¿no? Te decía, oye, mira, nosotros te vamos a pagar esto, y bueno, pues te pagaban, pues igual te pagaban 15.000 pesetas. Pero es que con un concierto, con 15.000, 20.000 pesetas, tú pagabas tu habitación. A ver, ahora... díselo ahora a los chavales. Formo parte de una cosa que se llamaba La Voz de los Barrios, que coincidimos un montón. Lo hice un poco en la pandemia por mi hija, y era la continuación de otra cosa que se llamaba el Cantamañanas, que es muy largo de explicar, pero bueno, el Cantamañanas era una cosa que hacíamos en un descampado que había ahí, que se llamaba el Campo de Cebada, ahí en Madrid, y era el hecho de cantar, o sea, el hecho artístico, considerarlo por encima de cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, y eso es lo que he tratado de inculcar a la gente joven que venía, que se aproximaba, que decía, ¿qué mierda está haciendo este tío aquí, ¿no? Pues hacíamos eso, pues cantar, y cantar. Oye, ya que estamos hablando de cantar, vamos a Sí. aprovechar a cantar Violeta. ¡Ah, qué bonita esa canción! Sí. Porque ya que hablábamos de cantautores, me hablabas de que esta es casi, bueno, una de las primeras experiencias en directo. Esta canción, y yo se la escuché por primera vez a Rafael Amor, que para mí fue un gran referente de la canción, y se la escuché, me acuerdo, en Santander, era ya muy joven, tenía 16, 17 años tendría yo. Y me fui yo solo a un baruco que él actuaba, porque en Santander no había grandes cosas, y me quedé prendado, digo, ¿cómo se puede hacer una cosa tan bella, tan bonita, tan poética? Y tuve el honor, lo he tenido, de que ahora su hijo, Salvador Amor, que es un gran cantautor también, pues la pude cantar en su momento con él, y ahora, bueno, pues tenemos amistad y muy buen rollo, ¿no? Pero sí, es poesía pura esta canción. Violeta, besa y llora esos amores que tras la noche al alba izan las velas. Y luego él cantaba también con Alberto Cortés, alguna vez más le vi y ya fue la emoción máxima, fue cuando después de los años coincidí con él cantando yo en un batiburrillo de barrio y tal, y bueno, él cantaba yo, cantaba él, y bueno, no nos conocíamos, y ahí nos conocimos. Y luego me llamó por teléfono y no estaba yo, y todavía había contestador automático, y me dejó en el contestador automático un mensaje: Pedro, cómo me ha sorprendido lo que has hecho, qué bonito, qué maravilla, qué reivindicativo. Digo, ¿me está diciendo esto este señor? Que claro, como Te llena más yo que le cualquier vi cosa. con 17, digo, por favor. Violeta bebe su ron adulterado, manos furtivas recorren sus caderas. Hemos caído en la trampa de que la facilidad
de la herramienta, bueno, la proximidad de la herramienta te facilita digamos, la promoción de lo que haces, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. En realidad es, pues, no pasa nada. Al final eres producto. Digo, si yo puedo sacar un poquitín de ti, pues mira, eso que me llevo, pues tú no te vas a llevar nada. Entonces, muy difícil. O lo justo para que quieras seguir aquí, Claro, pero eso. sin que te puedas independizar. Claro, por ejemplo, Spotify, ¿no? Por ejemplo, esta gran plataforma, ¿no? Pues yo es que no me interesa nada, digo, no, claro, yo entiendo que es una herramienta, yo tengo mis cosas en Spotify, pero luego están diciendo, pues invierte, pon, digo, no, yo quiero ir, tú me quieres escuchar, yo te llevo mi disco Para que quiera lo tenga para ahí. que quiera lo tenga o no, y yo te lo canto, yo te lo digo, ¿no? Pero sobre todo por una cuestión de, hay gente que dice, oye, que no, bien, he llegado a 5.000 oyentes en Spotify, bueno, ¿y qué te ha quedado de ¿Y en todo qué se eso? traduce? Pues me han dado 80 enhorabuena. céntimos. 80 céntimos me ha llegado de derechos de... Pero, ¿qué está pasando? Cuando tú llevabas tu disco en la mano, se lo vendías a alguien, o bueno, ahora no sé el disco, el código QR, Como ahora se ya lo no se vendías puede. a alguien o lo que sea, y te llevabas todo ese beneficio a la hora de poder vivir de ello, ¿no? Pero ya se acabó, entonces ya se lo llevaron, las plataformas se lo llevaron, entonces ha sido una absorción de todo, de talento, de no talento, de... Pero al final hay tendencias, entonces el algoritmo te dice, por aquí no vayas porque es que no te voy ni a mostrar, hay una tendencia, entonces esa tendencia va... Y si no te quedas fuera. Pero completamente, pero el hecho de quedarte fuera también está bien, es que tampoco lo valoramos, decir, joder, qué bien que puedo hacer. Por eso yo ahora ahora con la inteligencia artificial, que lo estás viendo en la música, lo estás viendo en todos lados, cada vez hay un sector de la gente que se está radicalizando más en coger el rabel y empezar otra vez a darle, porque esto es lo único que realmente siento como auténtico, porque todo lo demás te lo hace una máquina, ¿no? Las redes pueden ser una herramienta. Parece que con el activista has conseguido eso, precisamente, ¿no? Tener un gran impacto. No sé si eso es lo que te abrió, por ejemplo, las puertas a colaborar con Radio Nacional. Y sí, a, eso sí. a ir Sí, haciendo que este abuelo cebolleta, porque en el fondo, ¿no?, es un poco abuelo cebolleta, nos acabe quizá también removiendo un poco la conciencia. Coincidió en una época en el que estábamos entre Permital Brothers, entre dos obras, ¿no? Y digamos que había un espacio ahí de 5 o 6 meses que no teníamos trabajo. Y bueno, yo soy mucho de pasear, y cada vez que paseaba cogía el móvil y me hacía un vídeo de un pensamiento, de una cosa, una gracieta. Y bueno, pues todos los días, si subía una cosa, luego no la subía, luego lo volvía a subir, y mira qué bien, pues esto, bueno, anda, ¿cuántos seguidores? Y de repente eso, boom, empezó a tener pues su éxito, porque yo creo que di con un nicho de mercado que se llama ahora, interesante, de la gente de mi generación, ¿no? Pues también bastante abuelo cebolleta, ¿no? que añoran una época de su vida que Tipos fue más maravillosa y todo sencillos, esto. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo me centro mucho porque dentro de todas mis facetas está la de canción de autor, está la de humorista, la de cómico, que de repente la cojo, luego la volví a dejar y ahora he vuelto otra vez un poquito con más fuerza haciendo un espectáculo, un show nuevo, que mira, que estreno en Valladolid, voy a estrenarlo en Valladolid el 11 de abril, ahí en el Teatro Cervantes. Ahí dejamos el guante lanzado. Mira, Hay que hacer que venga a desaparecer también. soy un Hombre. brontosaurio, se titula, o sea que Muy bien, muy en la línea. que efectivamente. coincide con un libro que voy a sacar ahora a través del Grupo Planeta, del Umber del Grupo Planeta, que también... ¿Próximo premio Planeta? Por favor, ojalá. Yo creo que el premio Planeta no está a la altura de este libro. No creo, porque es un libro más de relatos y cuentos. Claro, porque hasta ahora sí que No has es escrito novela. algún libro, el libro juvenil, Sí, el libro juvenil, exacto. y sí. o sea, que no es que te haya dado ahora y hayas dicho voy a probar suerte, no, esto también viene de atrás. Sí, viene de atrás. No, esto tenía escritos varios relatos, varias cosas, y luego me dijeron, oye, ponte en serio a escribir esto. Bueno, pues he estado un año entero recopilando, haciendo, escribiendo, poniendo cosas que tenían que ver mucho con los monólogos que yo subía a internet. Escribiendo libros, perdón, y escribiendo teatro también. Sí, mucho. A mí me encantaba el microteatro,
porque no te compromete tanto y porque lo haces antes, ¿no? E hice mucho microteatro, además lo protagonicé en muchas ocasiones, y luego escribí para otra gente. Me gustaba mucho, todo muy social y dentro del humor, es lo que me gusta hacer. Y teatro también, bueno, por ejemplo con Primital Brothers, a mí me encantó la experiencia que hicimos de la primera obra, bueno, una de las primeras que hicimos, The Primitals se llamaba, y se llama, porque la seguimos haciendo, la hemos hecho en noviembre y la hemos hecho en Ecuador. Antes habíamos hecho otra que se quedó en un modo un poquito más local, que se llamaba El Experimento, pero a la hora de crear dramaturgias fue muy bonito, fue muy colaborativo entre todos, los 5 que conformábamos el grupo, más la compañía Illana, de teatro gestual, que Joe Curnin, que era nuestro director, y con él y todo pues creamos toda esa dramaturgia y salió la obra que salió. Y ahora con la última que estamos, que se llama Madness, que estamos dando vueltas por toda España, y en Castilla y León vamos a estar bastante también. A ver si os vemos cerca. Oye, vamos a aprovechar la parada para abordar otra canción. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head. ¿Explicación necesita? Mira, esta canción la descubrí yo muy tarde, las armonías. ¿Cómo se puede hacer fácil lo difícil? Es una canción que tú la escuchas y parece casi una canción infantil, que se te queda, ¿no? Lo que tiene muchas de los Beatles. Y luego empiezas a sacarla, los acordes, la guitarra, y empiezas a decir, qué cabrón. Te empiezas a acordar de la familia de Paul. ¿Cómo puede pasar de este acorde a este otro y que le quede bien y este de transición y vuelve otra vez al principio y no nos hemos enterado? Claro. O sea, la complicación de lo sencillo es el resumen de esto. Suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass. Con Primital entré hace 12 años o así, 13 años llevo allí. Y yo aprendí muchísimo de Santiago Ibarreche, que es el fundador, uno de los fundadores, y el arreglista y el compositor, ¿no? Que ese sí que es un genio. Luego ha sacado discos también, ¿no? Ha sacado discos como Primital y con Primital Brothers, pero la cuestión de las armonías, en realidad no le hacía falta darte el fundamento teórico, sino que te ponía en el punto de que tú tenías que decidir y por qué sonaba bien, y las tensiones que hacía las justifica perfectamente dentro de algo orgánico. Y eso es muy difícil de transmitir, pero claro, no se te va en la vida, ¿no? Entonces yo tuve una escuela, a mí me encantó aprender eso, ¿no? Porque era tremendo. Luego cantar con esta gente durante el tiempo que llevo. Yo iba a decir, hablábamos antes de las complicaciones de la vida como músico, como cantautor, sí, como actor de teatro, pero también lleva eso, lo bueno y lo malo de las giras, ¿no? Hablábamos antes, el pegarte las palizas en coche, muchas veces mal comer, pero luego compartir todo ese tiempo. Con Primital mal comer no, ya te lo digo yo. O sea, ya podemos estar en el penúltimo, que esto sobre todo a ellos, la cuestión del comer, nada de menús del día, cuidado, no, tenemos que ir al sitio concreto, hay unas investigaciones rigurosas donde se come bien, es increíble. Claro, tenemos un vasco en el grupo, o sea que imagínate. Hay una experiencia muy fea, muy mala que tuve precisamente con Primital Brothers. Nosotros estábamos con la obra de Primitals en top, todo el rato estábamos haciendo entre 12 y 15 bolos por día, ¿no? por mes, perdón. Y llegó un momento que a mí me empezó a entrar tinnitus, que es una enfermedad, un síndrome, ya ni se sabe, ¿no? Que es un pitido constante en el oído, claro, de tanto... Sí, es verdad. Pues el tinnitus tiene otro nombre que ahora no me sale. Bueno, pues, acúfeno. Y eso me mató porque me empezó a dar una especie de hiperacusia, que es, la hiperacusia pues es el hecho de no soportar los sonidos, sobre todo determinados tonos, y no podía, tuve que dejarlo durante 3 meses porque no podía escuchar la música. Y ahí aprendí, pues eso, que primero luchar contra las cosas que te ocurren, que tampoco era una enfermedad, no era ni siquiera enfermedad. Pero era determinante para tu trabajo. Era absolutamente Para tu trabajo y tu determinante. pasión, Era terrible, lo pasé muy mal. Y esa fue una de las experiencias más feas que tuve con Primital, ¿no? Es decir,
una angustia, que estaba ahí metido, y luego salía, pues, a fuerza de, sobre todo del apoyo de mis brothers, que esa es otra que sin ellos hubiera sido imposible, ¿no? Pero se crea esa me comunidad, arropó y no te preocupes, Pedro, buscaron un sustituto para mí durante un tiempo. Ese sustituto, Felipe Forastiere, fue maravilloso también, o sea, aprendí todo enseguida. Aquí no me puedo coger una baja, o sea, yo tengo que ir, o sea, tengo que ir. No, ¿qué tal estás? Es que hoy estoy un poco, mira, hoy me quedo en casa. No, tú tienes que salir ahí fuera y darlo todo, estés como estés, ¿no? Sí, no hay Y claro, bodas de funciones y si bajas. no eres capaz de hacer eso, ¿cuánto se acabó? Entonces, o tienes gente que te quiere mucho y que va a apostar por ti y te va a tener en el dique seco, protegidito y tranquilo durante 2 o 3 meses hasta que tú estés bien, Como afortunadamente fue el caso. como afortunadamente fue el caso de Adri, de Iñi y de Manu, o ya está, o se acabó. Oye, vamos a lo bueno, a Sí, ese lo bueno momento o experiencia Lo bueno inolvidable. es todo lo demás. Todo lo Fíjate, demás. qué maravilla. Y ahora me subo al escenario, hemos hecho 700 funciones con The Primitals y ahora llevamos, pues no sé si llevamos 60 o 70 de nuevo show, pero terminar un espectáculo y que la gente aplauda de verdad y que se pongan de pie, o sea, yo es algo que incluso además siento a veces el complejo de culpa si no me he emocionado lo suficiente, porque quieres que no, uno se acostumbra también a que, claro, es como, señor Pérez, aquí tienes un Ford. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro, a mí me pasa eso, ¿no? Cada vez que termino de trabajar me aplaudo. De ahí pasé a la Meculos de intendente y en un paso presidente de una multinacional. Para acabar, hemos dejado el último de los temas, que era un tema tuyo, precisamente. Yo vale. creo que mejor forma de despedir no habría. Muchísimas gracias, de verdad, por haberte animado, Pedro, y que nos veamos muy pronto por Palencia. Sí, ojalá. Vamos a despedirnos con tu música y a disfrutarlo todos. Y viva Palencia. Desde entonces viento, robo y prevarico. Y era mi hocico a quien más me puedo dar. Mi talante lleva un código de barras, mi carácter son las garras que me permiten trepar. Culturalmente carece de importancia lo que mi mando a distancia no pueda seleccionar.